Bienvenidos. En esta clase vamos a aprender a desarrollar este circuito mixto. Esto es lo más básico en electricidad y electrónica. Ahora, ¿qué es un circuito mixto? Un circuito mixto se compone de un circuito en serie y un circuito en paralelo, ¿ya? Antes de comenzar, debemos aprendernos la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Y que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. ¿No es cierto? Esta fórmula debemos aprenderla para desarrollar estos circuitos, ¿ya? Y si se dan cuenta, es muy sencillo. Voltaje es multiplicar intensidad por resistencia, intensidad es dividir voltaje sobre resistencia y resistencia es dividir voltaje sobre intensidad, ¿ya? Entonces ahora vamos a explicar qué es un circuito en serie, ¿ya? Entonces, un circuito en serie sería esto. En pocas palabras, un circuito en serie no tiene ninguna interrupción, ¿ya? Tenemos la fuente de alimentación de 12 volts, una resistencia de 2 ohms y otra resistencia de 3 ohms. Entonces, como dije, aquí no hay ninguna interrupción, es un solo camino, ¿no es cierto? Va y viene. En cambio, el paralelo no es igual. Si se fijan, hay más caminos, 1, 2 y 3, ¿ya? Aquí hay solo uno. Como esta pizarra, supongamos que esta es la fuente de alimentación, sale, ¿no es cierto? Y vuelve. Es un solo camino, ¿ya? No hay nada que lo interrumpa. Listo. Entonces, ¿cómo resolvemos el circuito en serie? Muy sencillo, debemos sumar las resistencias. ¿Qué nos dice? Que la resistencia total es igual a la resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, etcétera. El montón de resistencias que ustedes tengan, mientras sea un solo camino, ¿ya? En este caso, tenemos solamente dos resistencias. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sumar, como dijimos, resistencia 1 más resistencia 2 es igual a 2 ohms más 3 ohms. Y 3 más 2, 5 ohms. Listo. Hemos desarrollado el circuito en serie, que es sencillo. ¿Qué debemos hacer ahora? Simplificar este dibujito, ¿no es cierto? El circuito ahora queda en una sola resistencia, ¿no es cierto? O sea, la resistencia total es igual a 5 ohms, con su fuente de alimentación de 12 volts. Ya. Listo. Eso es el circuito en serie. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? ¿Hay algo más que podemos encontrar? Claro que sí. ¿Qué cosa? La intensidad, la corriente, el amperaje que circula por este circuito. ¿Y cómo la encontramos? Como lo explicamos delante, con la ley de Ohm, que dijimos, para encontrar la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. O sea, la intensidad es 12 volts dividido 5 ohms. Y 12 dividido en 5 son 2,4 amperes. Entonces aquí encontramos la corriente que circula por nuestro circuito, 2,4 amperes. Otro dato importante que diferencia al circuito en serie del circuito en paralelo, en el circuito en serie el voltaje se divide y la corriente es la misma. En el circuito paralelo es lo opuesto. El voltaje se mantiene y la corriente se nos divide, ¿ya? Y ahí eso lo vamos a ver en la próxima clase, porque ahí entraremos en la ley de Kirchhoff, ¿ya? Vamos a ver nodos y las ramas, ¿ya? Pero por ahora solamente en ley de Ohm, circuito en serie, circuito paralelo, y después desarrollamos el mixto. Entonces aquí tenemos desarrollado nuestro circuito en serie. Tenemos la resistencia total de 5 ohms y le añadimos la corriente que circula por este circuito, que sería 2,4 amperes. Ahora vamos a pasar al circuito paralelo. Borramos, ¿no es cierto? Y dibujamos nuestra fuente de alimentación de 12 volts y una resistencia, vamos a los mismos números, de 2 ohms y otra de 3 ohms. ¿Ya? Entonces aquí, si se fijan, no es igual al anterior. El anterior era, como dijimos, un solo camino, ¿no es cierto? Uno, pero aquí no, aquí se nos divide, acá hay nodos, ¿ya? Acá hay uniones, ¿no es cierto? Entonces ya no es un solo camino. ¿Y cómo desarrollamos el circuito en paralelo? Como les dije, en el circuito en paralelo, el voltaje se mantiene y la corriente se divide.
Ahora tenemos una intensidad 1 y una intensidad 2, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora solamente nos vamos a preocupar de desarrollar este circuito de las resistencias. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Muy sencillo. Tenemos la resistencia 1 más, perdón, multiplicado la resistencia 2 dividido en la resistencia 1 más la resistencia 2. ¿Ya? Esta es la fórmula. Entonces, resistencia 1, 2 ohms, multiplicado 3 ohms, dividido 2 ohms más 3 ohms. Entonces, eso nos da igual 2 por 3, 6. Y 2 más 3, 5. Y 6 dividido en 5, 1.2. ¿No es cierto? 1.2 ohms. Listo. Hemos desarrollado nuestro circuito en paralelo. Entonces ahora lo simplificamos. Lo simplificamos. Queda en una sola resistencia nuevamente. Nuestro fuente de alimentación 12 volts más menos. Y nos queda en 1.2 ohms. Listo. Hemos desarrollado el circuito en paralelo. Ahora, ya que sabemos desarrollar el circuito en serie y el circuito en paralelo, podemos comenzar a lo que vinimos, a desarrollar nuestro circuito mixto. ¿Ya? Voy a borrar. Ya, entonces, ¿cómo desarrollamos el circuito mixto? El circuito se comienza de derecha a izquierda, ¿ya? Y siempre es importante ir simplificando el circuito, porque si no nos podemos confundir. Esto es muy común cuando ustedes estén en un examen, no van a ver este circuito, van a ver uno mucho más extenso, ¿ya? Y la idea es que ustedes lo vayan desarrollando paso a paso. ¿Se van a demorar? Sí, se van a demorar mucho, pero tienen que hacerlo, porque si no, cuando lleguen a la simplificación, a la última simplificación, pueden tener un error entre medio y eso sería un caos. Por eso es ideal ir simplificándolo. Así, si tienen alguna duda, van revisando lo que ya han ido resolviendo. Ya, entonces, ¿cómo empezamos a resolver este circuito? Vemos que aquí tenemos una resistencia, que esta es la número 5, ¿cierto? Vamos a ir anotando. R1, R2, R3, R4 y R5. Entonces vemos que esta resistencia número 5 está sola. ¿Qué podemos hacer ahí? Nada. La tenemos que dejar y comenzar por esta resistencia. Por este circuito en paralelo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo comenzamos? Nuestra resistencia equivalente, ¿ya? Que serían estas dos, resistencia 3 y 4, es igual a, como es un circuito en paralelo, dijimos que la resistencia 3 se multiplica por la resistencia 4, se divide y se suma resistencia 3 más resistencia 4, ¿cierto? Entonces, y en números que tenemos, resistencia 4 ohms por 5 ohms dividido en 4 ohms más 5 ohms, ¿cierto? Entonces, 4 por 5, 20. Dividido en 4 más 5, 9. ¿Cierto? Y 20 dividido en 9, no tengo la más mínima idea. 2.22. 2.22 ohms. Casi me quedo sin pisar. ¿Cierto? Entonces, ya. Ahora, como les dije, vamos a ir simplificando este circuito. Lo volvemos a dibujar. Resistencia 1, resistencia 2. Y ahora esta resistencia muere. Quedan una sola resistencia y la resistencia 5. ¿No es cierto? Listo. Ahora volvemos a anotar nuestro voltaje, los 2 ohms, los 3 ohms, los 6 ohms, y ahora anotamos los 2.22 ohms. Y esta es nuestra resistencia equivalente número 1. ¿Ya? Vamos a ir anotando aquí. Esto lo vamos a ir simplificando. Resistencia equivalente 1 es igual a 2.22 ohms. Listo. Listo, tenemos el primer paso terminado. Ahora vamos al paso número 2. Ahora tenemos un circuito en serie, ¿no es cierto? Y esto ya lo simplificamos, esto ya no existe. Vamos a ir anotando acá mejor, ¿no es cierto? Para que no nos confundamos. Listo, está hecho.
Entonces, ahora nos queda en una sola resistencia, ¿no es cierto? Dijimos 2.22 ohms. Listo. Entonces, ahora se nos formó un circuito en serie. ¿Y cómo dijimos que se resolvía un circuito en serie? Sumando 2.22 más 6 ohms, ¿cierto? Ahora, siempre recuerden anotar que esta sería la resistencia equivalente número 2, ¿ya? Para que no se nos olvide. Y 6 más 2.22 sería 8.22 ohms, ¿cierto? Entonces nuestra resistencia equivalente número 2 es igual a 8.22 ohms. Listo. Tenemos otro dato encontrado. Esto lo borramos y miren lo que va a pasar aquí. Nos queda una sola resistencia. Esta sería nuestra resistencia equivalente 2 y es igual a 8.22 ohmios. Ya. ¿Qué sigue ahora? Ahora se nos formó un circuito paralelo, ¿cierto? De la resistencia número 2 y la resistencia equivalente 2. ¿Y qué debemos hacer? Nuestra resistencia equivalente número 3 es igual a 3 ohms multiplicado 8.22 ohms dividido 3 más 8.22, ¿cierto? Ohms. ¿Y cuánto es 3? 3 por 8.22, 24.66, ¿no es cierto? Y 8.22 más 3 sería 11.22, ¿cierto? Y ahora hay que dividirlo. 24.66, ¿cierto? Dividido 11.22. 2,19. Es igual a 2.19 ohms. Entonces nuestra resistencia equivalente número 3 es igual a 2.19 ohms, ¿cierto? Listo. Sí, seguimos simplificando el circuito. Ahora esto desaparece por completo y ya llegamos a la fase final. Entonces nos quedan 2.19. Y ahora nos queda el último paso, el circuito en serie, como vemos acá. Por ende debemos solamente sumar 2 ohms, la resistencia equivalente número 4 es igual a 2 ohms más 2.19 ohms, ¿ya? Sería 4.19, es igual a 4.19 ohms. Y ahora anotamos nuestra resistencia equivalente 4, ¿sí? Bueno, esta sería la resistencia total. Aquí terminamos el circuito. Entonces nuestra resistencia total de todo el cálculo que hicimos del circuito completo quedaría en 4.19 ohms, ¿cierto? Entonces aquí borramos y simplificamos nuestro circuito. Y nos queda una sola resistencia y una resistencia total de 4.19 ohms. Y hemos terminado el circuito mixto. Es así de sencillo, pero si se dan cuenta, es extenso. ¿Ya? Es extenso, más aún cuando el circuito es mucho más largo. Son hojas y hojas de ejercicio. Y como vimos delante, ya tenemos el circuito terminado. Ahora podemos encontrar la intensidad que circula por este circuito, ¿no es cierto? Entonces dijimos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces sería, la intensidad es igual a 12 volts dividido 4.19. ¿Cuánto nos da eso? 12 dividido 4.19, 2,86. ¿Qué cosa? 2,86 amperes, ¿cierto? Entonces nuestra intensidad es 2,86 amperes. Y listo, hemos finalizado nuestro circuito mixto. Y eso sería todo el proceso
que hay que hacer, ¿ya? Si se dan cuenta, no es complejo, pero es extenso, muy extenso, más aún cuando hay muchas resistencias incluidas. Como les dije, en un examen, aquí lo hicimos con 5 resistencias, en un examen es probable que les salgan de 15 a 20 resistencias, son ejercicios muy extensos, su prueba va a ser de un solo ejercicio, pero ya saben lo que demora. Así que eso sería un circuito en serie. Recordemos que el circuito en serie va de un punto al otro sin interrupciones, y un circuito mixto, paralelo, perdón, se divide. Y un circuito mixto, hay circuitos en serie y circuitos en paralelos. Ya, así que en la próxima clase veremos ley de Kirchhoff, después veremos ley de Norton, ley de Thevenin, y nos daremos el salto a la corriente alterna, ¿ya? Así que síganme en este maravilloso mundo de la electricidad y nos vemos en el próximo episodio.